Gracias por seguir con nosotros. El artículo 164 de la Constitución señala que la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Basado en ese artículo, ayer el presidente de la República anunció que se decretaba por 60 días este estado de excepción en el país. Vamos a analizar este tema con Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Buen día, Liz. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, como ya lo mencionábamos, hoy se van a ejecutar una serie de medidas debido a esta crisis interna de inseguridad, ola de violencia que afronta el país, entre eso el estado de excepción por 2 meses. Y sí quisiera preguntarle qué marca ese estado de excepción, sobre todo en el tema de anuncio de movilizaciones que estarían por ejecutarse pues en esta semana y en los siguientes días. El decreto que ha suscrito el señor presidente de la República es absolutamente claro en cuanto a su objetivo y a su alcance. Es decir, los niveles de inseguridad que están asolando al país son los que originan este nuevo mecanismo en búsqueda de contrarrestar la inseguridad. Eso de ninguna manera afecta al derecho a la libre expresión que tienen las personas o las organizaciones. Si se analiza el contenido de ese decreto, fácilmente se concluye que ninguna de las libertades individuales que están garantizadas en la Constitución está sufriendo ningún tipo de menoscabo. De tal modo que categóricamente hay que afirmar que lo que ha decidido el presidente de la República en lo absoluto tiene que ver con estos anuncios de movilizaciones que han formulado algunos sectores de la sociedad. Se ha anunciado que para el próximo 26 de octubre, por ejemplo, se realizarían movilizaciones, pero también ahora, creo, el movimiento político al que pertenece el presidente ha anunciado una marcha de respaldo. ¿Sería el mismo día? ¿Van a ser paralelas? Para el día de mañana se ha previsto por parte del movimiento al que pertenece el presidente de la República expresar el respaldo fundamentalmente frente a algunas iniciativas que huelen a desestabilización democrática. Eso es parte de la libertad que, al igual que otras organizaciones, se tiene para manifestar sus puntos de vista. Y el gobierno nacional, frente a cualquier iniciativa sobre este particular, lo que le corresponde es garantizar que no se afecte a la integridad física ni a los bienes privados o a los bienes públicos, porque eso constituiría una infracción. ¿Se llega a eso ante la falta de esas movilizaciones? Han anunciado quienes están detrás, ante la falta de respuestas a una serie de problemas. Sin embargo, como gobierno nacional, ustedes han establecido mesas de diálogo, ayer por ejemplo con la FENOCIN, donde comienzan a debatir estos temas y lo que se resuelve es instalar estas mesas para seguir tratándolos posteriormente. Pero también vemos que tras cada reunión que tienen hay posturas divididas al interior de las mismas organizaciones. Por un lado, unos dicen que sí se ha llegado a la decisión de seguir dialogando, por otro lado salen representantes y dicen no, aquí no hay ningún acuerdo. Con esa división dentro de las mismas organizaciones, ¿qué tan factible va a ser realmente viabilizar esos acuerdos, esos consensos? Lo que corresponde en democracia frente a las discrepancias es utilizar las herramientas que la racionalidad humana determina, es decir, el diálogo, la reflexión, la discusión sensata, en búsqueda de encontrar los consensos en las diferencias. Y en ese empeño va a persistir el gobierno nacional. Por supuesto que la garantía respecto de qué es lo que pueden decidir internamente sus organizaciones no depende del presidente de la República ni del gobierno. Esto evidencia que también dentro de las organizaciones sociales existe diversidad y eso es sano. Ojalá democráticamente también allí se discutan las posiciones, pero fundamentalmente que se privilegie el interés superior que debe existir, esto es el bien común de todos los ecuatorianos. Ahora, hay mesas en las que fluye mejor quizás el diálogo, estas mesas que tienen que ver con educación, con temas de economía, a lo mejor, pero hay temas en los que no se está encontrando un punto medio, como es la revisión del precio de los combustibles, el tema de los subsidios, y que han llevado incluso, como el día de ayer, a movilizaciones que crearon cierre de vías. Ante eso,
¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué decisiones estaría tomando? Porque eso es un punto coincidente entre quienes están manifestando su descontento. Bueno, las mesas de diálogo en términos concretos por cada uno de los temas recién inician y en esas mesas será factible que se analice con mayor profundidad temas que son complejos, controvertidos, que si se quiere debatir seriamente requiere de otra apertura y de otra predisposición, porque si continuamos sobre determinados tópicos que son complejos y que deben ser materia de el interés nacional en su integridad, con muletillas, con eslogan, es difícil que realmente encontremos puntos de coincidencia. Sin embargo, a título de ejemplo, en la FENOCIN los dirigentes de la FENOCIN nos han dicho con claridad, sin duda alguna, el tema sobre el precio de los combustibles, la posible focalización de subsidios, es de gran interés para todo el país, pero eso no obsta que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo sobre otras propuestas vinculadas con la problemática de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Pero en este tema específico el gobierno analiza cambiar esa postura radical porque ya en algún momento dijeron que ese no es un tema en el que puedan dar marcha atrás o acceder a congelar el precio del combustible, que debido a la situación económica, pues por ahora no era una alternativa, pero es el punto de coincidencia, como digo, de la mayor parte de organizaciones que van a manifestarse o que ya han cerrado incluso vías. Como no puede ser de otra manera, un gobierno que actúa responsablemente, en forma permanente, delibera, analiza desde el punto de vista técnico, en el orden político y social, los diversos temas que son materia de su decisión, de tal modo que el tema de los precios de los combustibles está siendo permanentemente evaluado y en función de eso las instancias competentes, en este caso finalmente el señor presidente de la República, tomará las decisiones más adecuadas, siempre poniendo por delante el interés nacional del Ecuador. Y finalmente, subsecretario, se decidió que se enviará este proyecto de ley de creación de oportunidades dividido en 3 partes, 3 proyectos independientes, y se empezará por el tributario con el carácter de económico urgente. Se lo enviará, se ha dicho, quizás esta semana se pudiera ya ratificar, conocer la fecha de envío de lo que tiene que ver con el proyecto tributario a la Asamblea. Están a nivel jurídico realizando los últimos ajustes, incorporando algunas observaciones que en el primer intento se formularon desde diversos sectores de la sociedad. Está previsto que en el transcurso de estos días finalice esa revisión, de tal modo que si no, al final de la semana, a inicios de la próxima, se presentará nuevamente esta propuesta que aspiramos sea objeto de un debate serio, profundo, por parte de las diversas bancadas de la Asamblea Nacional, reconociendo que al reenviar de esta forma fraccionada la propuesta inicial, no es que el gobierno está aceptando lo que injurídicamente decidió el Consejo Administrativo de la legislatura, sino dando una vez más una muestra de su convicción democrática a efectos de que no existan pretextos para que a título de discusiones de carácter jurídico se empantane y se bloquee la posibilidad de dotarle al país de un cuerpo o de cuerpos legales que posibiliten efectivamente la creación de oportunidades particularmente relacionadas con la posibilidad de que los ciudadanos y especialmente los jóvenes puedan acceder a fuentes de trabajo. Y hemos visto que avanzan con diálogos, ya lo hicieron con la bancada oficialista, se ha anunciado que para mañana será la reunión con Pachacutic para poder discutir estos temas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los diálogos con otras bancadas, Partido Social Cristiano, por ejemplo? La predisposición del gobierno nacional, a partir de su convicción democrática, como no puede ser de otra manera, es dialogar con absolutamente todas las instancias democráticas del país, en este caso los bloques o bancadas de la Asamblea Nacional, a efectos de explicar, de intercambiar ideas, de discutir si es del caso, pero claro, lo que no se puede garantizar es que la respuesta sea la adecuada y patriótica por parte de todos. Veamos, el país va a poder verificar en los días sucesivos cuál es la predisposición y en el fondo de eso, qué intereses subyacen al interior de cada agrupación.
si es del país lo que se pone por delante o otro tipo de intereses subalternos. Pero ha habido un acercamiento, hay quizás ya una fecha para reunirse con estas bancadas PSC, UNES, por ejemplo. El Ministerio de Gobierno, la Presidencia de la República, están elaborando un cronograma a efectos de llevar adelante este proceso de diálogo con los sectores representados en el Parlamento ecuatoriano, y en los próximos días se va a ejecutar ese cronograma. Estaremos pendientes. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, subsecretario, aquí en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. El agradecido soy yo. Nuevamente, una buena jornada para usted y toda la audiencia.